Hola a todos, bienvenidos a tu clase de mate. Este día trabajaremos con el tema triángulo, rectángulo, conocidos dos lados. Prepara tu cuaderno de anotaciones porque comenzamos. Muy bien. Esta vez vamos a trabajar con los rectángulos conocidos dos lados. A diferencia de los temas anteriores del video anterior, era que teníamos que encontrar el lado de algunos triángulos. Para este caso lo que vamos a estar encontrando van a ser ángulos de los triángulos rectángulos que nos proporcionan. Veamos el ejemplo para que entendamos mucho mejor. Dice, encuentre la medida de los ángulos agudos de los triángulos rectángulos. Y el triángulo con el que vamos a trabajar es el siguiente. Un triángulo que es un triángulo rectángulo. Por eso le colocamos su ángulo de 90 grados que le vamos a representar con la letra A. Ahora los ángulos, tómelo en cuenta, van a ser representados por las letras en sus vértices. Eso significa de que otro vértice sería B, que le vamos a llamar el ángulo B, y el otro ángulo sería el ángulo C. En esos vértices es donde están ubicados los ángulos. Veamos qué otra información nos proporciona el triángulo. Dice que un cateto vale 2 y el otro cateto vale 2 raíz de 3. Con esa información, ahora tenemos que encontrar el valor del ángulo B y del ángulo C. Entonces, tomamos una decisión primero de qué ángulo vamos a encontrar. De mi parte, yo voy a encontrar primero el ángulo B. Si yo encuentro el ángulo B, entonces veamos qué nombre reciben los lados del triángulo que ya son conocidos. Si este es el ángulo B, quiere decir que el ángulo que está enfrente es el lado opuesto. Significa que ya conozco el lado opuesto a B, que sería 2 raíz de 3. No se le olvide, esa información es valiosa. Ya conozco el lado opuesto, por lo tanto, el ángulo restante, el lado restante que es el cateto adyacente vale 2. Tómese en cuenta de que el lado más grande no lo conocemos, que es la hipotenusa. Repitiendo, el lado que está enfrente de B se llama opuesto y es 2 raíz de 3. Y el otro lado del cateto se llama adyacente y tiene un valor de 2. Con esta información entonces ahora tengo que encontrar el lado correspondiente que me están pidiendo. Veamos, ¿cómo vamos a encontrar entonces este ángulo? Este ángulo lo vamos a encontrar utilizando las tres razones trigonométricas antes vistas, que son las siguientes: la del seno, coseno y la tangente. Ahora bien, ¿cuál de estas tres razones trigonométricas nos va a servir para encontrar los ángulos que nos piden en el triángulo? Muy bien, preste atención. Para eso vamos a ir revisando la información. Me sirve para encontrar el ángulo B aquella razón trigonométrica que me combine el lado opuesto y el lado adyacente, que son los que conozco. Veamos el primer caso. Veamos si nos sirve seno. Seno de alfa dice que es igual al lado opuesto. Ya lo conozco el opuesto, sí, es 2 raíz de 3. Entre hipotenusa, no conozco la hipotenusa. Entonces, no me sirve. Probemos ahora con el coseno. Coseno de alfa, veamos si me sirve. Este es igual a conocer el lado adyacente. ¿Conozco el adyacente? Sí, es 2. Entre hipotenusa, no lo conozco. No me sirve esa razón trigonométrica. Probemos con la tangente. La tangente de cualquier ángulo dice que es igual al lado opuesto. ¿Conozco el opuesto? Sí, lo conozco. ¿Conozco el lado adyacente? Sí, también lo conozco. Entonces, la razón que me va a servir para encontrar el ángulo va a ser la tangente. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a sustituir los valores del lado opuesto y del adyacente en la razón y nos quedaría así. Como ya sabemos cuál es el ángulo que vamos a encontrar, que es B, por eso le vamos a colocar acá tangente de B, que es igual a el lado opuesto, 2 raíz de 3, entre 2. Y recuerde algo, que ahora nos están pidiendo que encontremos el valor del ángulo B.
Para encontrar el valor del ángulo B, se necesita encontrar la inversa de las razones trigonométricas. ¿Y cómo se hace eso? Se hace de una forma sencilla. Usted lo único que va a hacer es que va a trasladar la razón trigonométrica al otro lado del igual, pero elevada a menos 1, así como aparece acá. Fíjese bien, la razón trigonométrica tangente la trasladamos al otro lado del igual elevado a la menos 1 y dejamos el resto entre paréntesis. Si aquí fuese seno de b, entonces vamos a colocar acá sin de menos 1. Si fuese coseno de b, aquí va a quedar entonces cos elevado a la menos 1 y esta expresión siempre la colocamos entre paréntesis para resolver. Ahora bien, ¿cómo encontramos este valor en la calculadora? Bien, téngala a la mano porque vamos a comenzar a usar la calculadora. Siga los pasos que yo voy a irle dando. Lo primero que usted va a hacer es, mire, presione la tecla Shift. Bien, trabajemos juntos. Ahora presione la tecla TAN. Muy bien. Cuando ya ha hecho usted eso, si lo hizo bien, le debe de quedar así en la calculadora. Tan elevado a la menos 1. ¿Qué hacemos después? Solo siga la secuencia de lo que le está pidiendo la expresión. Paréntesis, escriba 2, después raíz cuadrada de 3, escriba el signo entre, después coloque el 2, cierre paréntesis y de último lo que va a hacer es que va a presionar igual. Y al darle igual usted se va a fijar que la respuesta es 60. 60, ese es el valor del ángulo B. B es igual a 60 grados y encontramos el primer ángulo. Ahora, fíjese bien, cuando usted encuentre el primer ángulo, el segundo ángulo se le hace más fácil, porque la suma de los dos ángulos agudos restantes del triángulo rectángulo deben de sumar 90 grados. Significa que si B vale 60 grados, ¿cuánto debe de valer C? Si a 90 grados usted le quita C, ¿cuánto le queda? Le quedan 30 grados. Y miren, de esa manera hemos encontrado el valor del ángulo C. Se fija que es muy fácil. Lo que se necesita es un poquito de práctica. ¿Que no lo he entendido todavía? No se preocupe. Vamos a hacer uno más. Ejemplo 2. Dice, encuentra la medida de los ángulos agudos de los triángulos rectángulos. Misma indicación. Entonces veamos qué información es la que tenemos. Vea cómo está el triángulo con el que vamos a trabajar. Y eso significa que es un triángulo rectángulo. Ahí está el ángulo de 90. Resta entonces encontrar los dos ángulos restantes que son complementarios. Uno se llama J, primer ángulo. El otro se llama K, de los que vamos a encontrar. Y el conocido que es L, que es el de 90 grados. ¿Qué otra información tenemos? Vea, ahí tenemos ya. Dice que un cateto vale 2 y el otro vale 3. ¿Pero qué significa eso? Este es el lado más grande, significa que ya conocemos entonces la hipotenusa. Esa información ya la tenemos. Conocemos la hipotenusa, ahora veamos a quién le corresponde este lado de acá. Si encuentro primero el ángulo J, que es el que vamos a encontrar, voy a encontrar J, significa que el lado que está enfrente a J se le llama opuesto, bien, y el lado más grande se llama hipotenusa. Entonces, los datos que me da este triángulo para trabajar son el lado opuesto y la hipotenusa. ¿Qué significa? Que necesito una razón trigonométrica que combine el lado opuesto con la hipotenusa. Veamos cuál de estas tres me sirve. Comencemos con el seno de alfa. Seno de cualquier ángulo va a ser igual a el lado opuesto. ¿Tengo el opuesto? Sí. ¿Tengo hipotenusa? Sí, tengo hipotenusa. ¿Qué significa? Que ya la encontramos. La razón indicada para trabajar y encontrar el ángulo en este triángulo va a ser seno. Por lo tanto, las otras dos razones no me sirven. ¿Qué hacemos a continuación?
Bueno, hacemos lo mismo que en el anterior. Sustituimos los valores. Seno de J, que también se escribe sin, vea, en vez de alfa ahora colocamos J porque ya sabemos cuál es el ángulo que vamos a trabajar. Es igual a el lado opuesto, opuesto vale 2, entre hipotenusa que vale 3. Siempre debe tener cuidado de saber qué información le da el triángulo y con qué razón va a trabajar. ¿Qué hacemos ahora? Encontremos el ángulo J. Para eso hay que despejarlo y encontrar la función inversa de sin. Sería entonces que J va a ser igual a seno inverso. Miren, así se lee esto. Sin elevado a la menos 1 significa seno inverso de la expresión que ya tenemos. 2/3, pero entre paréntesis. Cuando ya tiene usted esta expresión es más fácil. Entonces trabajamos con la calculadora. Muy bien. Ahora comencemos a introducir la información. ¿Qué va a hacer? Vea los pasos que va a hacer. Nuevamente, presione Shift. Eso es lo primero que va a hacer. Después que ha presionado Shift, ahora presione la tecla sin. Si usted lo hizo bien, le va a quedar en la calculadora sin elevado a la menos 1. Después de eso, siga los pasos de la siguiente expresión. Va a colocar paréntesis, va a presionar 2, luego entre, después presione 3 y va a terminar con el paréntesis. Cuando lo haya colocado todo bien, presione igual y le debe de quedar lo siguiente. Y ahí tenemos la respuesta que necesitamos. Dejemos con 2 decimales la respuesta del ángulo y nos estaría quedando como J igual a 41.81. Muy bien. Y ya conocemos entonces un ángulo. ¿Cómo conocemos el otro ángulo? Recuérdelo que la suma de J y K es igual a 90. Pero si J vale 41.81 grados, entonces vamos a hacer una resta. Si a 90 usted le quita 41.81, ¿cuánto le queda, joven? Muy bien, lo que le queda es 48.19, que es el valor de K que necesitamos. Vea, y lo colocamos ahí. De esa manera es como usted va a encontrar cualquier ángulo que le estén solicitando en un triángulo rectángulo. De mi parte es todo. Practíquelo y ya verá que es muy fácil. Nos vemos en la próxima.